estás? Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación y un gusto estar. Bueno, es momento, obviamente, de hablar de objetivos, de lineamientos, pero queríamos comenzar también por hablar de balances, ¿no? Y consultarte, ¿cuál es tu balance de lo que fue la gestión pasada a cargo de Jorge Chediak en la Senaclaf? Bueno, todavía no tenemos un panorama tan claro sobre la situación, no hemos tenido tiempo suficiente, han pasado muy pocos días desde que asumimos, de hacer un diagnóstico de cómo está la situación. De cualquier modo, siempre hay información pública, uno venía bien siguiendo el tema, sí, por el interés que a mí me generaba el tema, y creo que, sumando un poco las dos cosas, ¿no? Lo que uno ya más o menos puede conocer por información pública, con la información que ellos nos pusieron a disposición y lo poco que hemos trabajado hasta ahora, creo que tenían una estructura, se ha configurado una estructura con determinados procesos establecidos, pero la cuestión es que la efectividad no se estaba dando. Entonces creo que es basado en eso, que para nosotros es un pilar, no para nosotros, a nivel internacional, la efectividad en estos casos es el objetivo principal, el objetivo último, la efectividad de un sistema y el poder hacernos de los bienes de los lavadores. Y bueno, en ese sentido uno podría decir a priori que algo no funcionó. Pensando no solo en la efectividad, sino en otro tipo de iniciativas, que ahora vamos a hablar también contigo de cómo va a funcionar durante este quinquenio, cómo la citación a la comisión que sigue estos temas, ¿no? Pero también en legislación que de repente aflojó ciertos controles. ¿Por qué te parece que faltó este tipo de iniciativa o si hubo afloje justamente de estos controles? La verdad que, como les decía, no tengo tan claro si es un afloje de controles. Lo que sí me parece que tal vez lo que puede ocurrir, y que es en la parte que nosotros estamos trabajando desde el día 1, es en la coordinación. La coordinación es parte fundamental en este proceso, porque a veces hay cuestiones donde uno no tiene los recursos, donde tenés un marco legal que puede tener alguna limitación, pero con coordinación muchas veces se puede mitigar. Entonces, yo en principio no sé si no hubo una falla en temas de coordinación y de aprovechar recursos. Diría que esa es... Si existen otras y fallas de control, por lo que yo estuve viendo, se hicieron actuaciones en los sujetos obligados, pero con el diario del lunes la efectividad no se logró. Y si pensamos, Sandra, en el periodo que acaba de comenzar, ¿cuáles son las prioridades tanto a largo como a corto plazo? Bueno, mira, en el corto plazo nosotros tenemos que hacer diagnóstico. Nosotros tenemos una evaluación de riesgos, es un informe que fue realizado con todos los actores participantes del sistema. Tenemos esa evaluación de riesgos. Después hay un proyecto de estrategia, o sea, hay un documento de estrategia que también fue acordado con todos los actores, pero obviamente hay que revisarlo en el marco de lo que es la política de gobierno, ¿no? Hay que ver si se está de acuerdo con todos los puntos y aprobar esa estrategia. Ese es uno de los elementos fundamentales. A partir de esa estrategia vamos a tener que valorar los riesgos, y la otra instancia fundamental es esto que te digo: reuniones, trabajo y reunión, coordinación, trabajar con todos los actores. ¿Qué tenés tú de información? ¿Qué tengo yo? Siempre en el marco de la ley, ¿no? Siempre en el marco de lo que la ley nos habilita a poder compartir información, analizarla juntos y trabajar en lo que le llamamos equipos multidisciplinarios para poder lograr efectivamente
nuestro objetivo. Perdón que todo el tiempo esté hablando de efectividad, pero es como la palabrita mágica, ¿no? Resultados. En todo esto. Resultados, eso mismo, resultados. ¿Y cuáles son las bases? Porque ahora vamos a hablar un poquito de esto que decís de la coordinación con los distintos organismos, pero ¿cuáles son las bases de esa estrategia que quedó pautada, que además se fue posponiendo, ¿no? Porque primero iba a ser hace un año, en abril, después en julio, después, y bueno, y finalmente nunca se aprobó. ¿Cuáles son las bases y se sabe más o menos cuándo se aprobaría en esta próxima gestión? Bueno, nosotros como Senaclaf vamos a tener que generar esa instancia de volver a intercambiar sobre esa estrategia para su aprobación. Y bueno, la estamos revisando y vamos a hacer nuestra propuesta. Y las bases de la estrategia tienen que ver con atacar los riesgos que fueron identificados a partir de esa evaluación de riesgo. Obviamente, y hay un punto que para mí es bien importante, nosotros tenemos una evaluación de riesgo general como país, pero una visión que tengo sobre ese tema, sobre el tema de los riesgos, es que eso tiene que ser un proceso continuo, porque los delincuentes avanzan, los sistemas para lavar dinero avanzan. Y entonces no puede ser una evaluación estática realizada una vez cada 2, 3 años, 4, sino que tiene que ser un proceso mucho más permanente. Y en esta evaluación actual, ¿cuáles son los principales riesgos que se identificaban? Los riesgos se identifican en distintos sectores, ¿no? El sector financiero siempre es por lo que significa para un país, los bancos y todo lo que es el sistema financiero está identificado como un tema de riesgo. A ver, creo que antes de continuar con eso, creo que hay una cosa importante marcar. Nosotros podemos tener riesgos, pero esos riesgos haberlos controlado de alguna manera. Entonces, en ese sentido, dentro de los distintos sectores que puedan presentar riesgos o actividades, puede estar más o menos mitigados esos riesgos. Entonces, el sector financiero, si bien es el que está como identificado como uno de los sectores que pueden presentar mayor riesgo, después tenemos otros actores, como por ejemplo el sector inmobiliario, las zonas francas, los proveedores de servicios societarios, o sea, los que prestan servicios en creación de sociedades y otros servicios vinculados que presentan riesgo. Por ejemplo, las operaciones de comercio exterior, el trading, que capaz que explicar un poquito el trading es básicamente intermediar en unas operaciones de comercio exterior sin que de repente la mercadería esté pasando por Uruguay, donde lo que hay es un flujo financiero localmente. Eso también presenta un riesgo importante. O sea, porque nosotros podemos hablar de actividades que presentan riesgos y sectores que son sujetos obligados de controlar en esos sectores que presentan riesgo. Y si tenemos que decir a la cabeza, sigue estando el efectivo, ¿no? O sea, hablamos del sector financiero, sí, pero el efectivo sigue siendo un factor de riesgo relevante. En consecuencia, y en mi opinión, todos los empresas, sectores que tengan por su propio negocio un volumen importante de manejo de efectivo va a presentar un riesgo importante. Bueno, justamente la ley de urgente consideración elevó este monto que se manejaba en efectivo. Antes era de $4.000 y pasó a ser a unos $130.000 el tope para realizar transacciones en efectivo. Distintos actores que siguen el tema del lavado de activos critican esta decisión desde un principio, pero también tanto los especialistas en la materia como el Frente Amplio, al estar en la oposición en el periodo pasado, coincidieron que quizás $4.000 era como un monto muy bajo. ¿Entendés que esto se debe revisar, que tiene que tener una modificación y manejarse otros montos? Bueno, lo primero es que sí parece muy bajo $4.000, porque la idea de esto no es complicar al común de las personas, ¿no? O sea, cada uno de nosotros cuando vamos a hacer cualquier transacción, no es la idea complicar, la idea es que esto se maneje de manera de donde se encuentran realmente los riesgos. Sí, yo creo que $4.000 era un monto bajo.
De cualquier manera, 100.000 entiendo que también es demasiado, nos expone a un riesgo, pero ¿cuánto es el monto? Y hay que analizarlo. Y no nos podemos olvidar que esto tenemos que trabajar mucho en acordar, ¿no? Esto requiere una intervención del Parlamento. En consecuencia hay que trabajar con ellos, llevar propuestas claras, con un sustento, y en eso estamos trabajando, ¿no? No podemos decir esto está mal, sino que el Parlamento, bueno, tiene todas sus potestades y obviamente va a haber que consensuar, y para eso se necesita información para que puedan tomar decisiones. Recién hablábamos, Sandra, sobre la falta de iniciativa que hubo en el periodo pasado, y en este sentido el ex titular de la CENACLAF convocó realmente muy pocas ocasiones a la Comisión Nacional Coordinadora contra Lavado de Activos, que es una comisión, para que la gente lo sepa, que depende de Presidencia y que integran distintos ministerios, así como la JUTEP y el Banco Central. ¿Qué rol va a tener esta comisión durante la presente administración? Bueno, a nuestro entender no es a nuestro entender, es lo que marca la ley. Si vamos a la ley de lavado, lo primero que habla es de la comisión. En consecuencia, la importancia que tiene esta comisión en todo lo que es el sistema antilavado, visto en su globalidad, es muy relevante. Yo creo que esa comisión tiene que reunirse con una periodicidad preestablecida, y ni que hablar ad hoc cuando surjan determinados puntos importantes. No nos olvidemos la integración que tiene esa comisión, que es una comisión de alto nivel, y ahí seguramente es donde se pueden discutir todos los temas, realmente tener una propuesta, de ahí salir propuestas claras, y bueno, en eso estamos. Para eso estamos coordinando con muchos de los actores que integran esa comisión, para en un futuro muy cercano poder trabajar en convocarla a la comisión. Pero tampoco podemos convocar para sentarnos a charlar. La idea es con puntos, una agenda clara cada vez, para ver qué vamos a discutir. ¿Ya se han establecido contactos con estos distintos organismos? Bueno, viste que está integrado por muchos subsecretarios de los distintos ministerios. Uh-huh. Entonces es como muy pronto, cada uno está bajando a su tierra, digamos, ¿no? Entonces estamos dando un poco de tiempo para que, así como en nuestro caso, estamos todavía poniéndonos a tiro, como se dice, ellos también. Entonces, bueno, hay que dar un poquito de tiempo para que ellos puedan estar en sus temas y después atender a esta situación. Bueno, algo que criticó acá, nada que perder, Ricardo Gil Iribarne, que es actual asesor de la CENACLAF, era que la comisión antes era liderada por el prosecretario de Presidencia, y durante la gestión de Chediak quedó encabezada por un delegado de Presidencia de, menor rango. Esto se debería de modificar, y que, que esté allí Jorge Díaz, por ejemplo. Bueno, yo creo que eso lo tenemos que discutir, es parte del intercambio que tenemos que tener. Un mecanismo podría ser que, si bien la ley marque eso, por algún tipo de resolución haya una designación de alto nivel que funcione permanentemente. O sea, por eso digo, a veces tenemos un marco legal y se pueden buscar soluciones alternativas sin tener que ir estrictamente por la ley, porque el Poder Ejecutivo puede tomar una resolución como más permanente. Creo que esto es un punto que hay que intercambiar. No hemos tenido oportunidad, yo no he tenido oportunidad de discutirlo ni en la comisión misma, ni con el prosecretario, que a su vez, él tendrá que evaluarlo junto con nuestra opinión, tomar en cuenta, supongo. Vos hablabas recién sobre la importancia de coordinar con otros organismos. ¿Cómo va a ser concretamente el trabajo con Fiscalía y con el Ministerio del Interior? Bueno, particularmente con Fiscalía y con el Ministerio del Interior. Con la Fiscalía ya hemos mantenido reuniones muy productivas. Hemos acordado ya básicamente lo que tratamos con el fiscal, es decir, ¿qué necesitan? ¿No? Nosotros somos auxiliares
en investigaciones de la Fiscalía de Lavado, me refiero, la especializada. Con Enrique Rodríguez. Con Enrique Rodríguez. Hemos mantenido reuniones, se mostró como muy abierto y estuvimos intercambiando acerca de cuál era la mejor forma de trabajar. Tuvimos ya reuniones, vamos a tener otras reuniones para bajar más a tierra. De hecho, tuvimos también intercambios de algunos documentos en el sentido de qué esperan de nosotros y en qué nosotros realmente podemos colaborar en nuestro rol de apoyo a las investigaciones. A propósito de esto de la efectividad, porque se vincula con lo que sucede a nivel de fiscalía y demás, se plantea esto de que existen muchos reportes de actividades sospechosas, pero que después las condenas por lavado son muy escasas. Sí. Esto se habló con Enrique Rodríguez y por otro lado, ¿cómo se cree que se puede revertir esto? Bueno, primer punto, que esto no es una cuestión personal de ningún modo. Cuando uno habla de la fiscalía no está hablando del fiscal, ¿no? Hay un sistema. Entonces, sí, conversamos respecto de estos temas, pero lo importante era eso. No se trata de la persona del fiscal, sino de un sistema. Y que siempre yo tengo una opinión respecto a cómo podría ser el sistema, pero soy contadora, no soy abogada. Entonces, a veces uno puede tener ciertas impresiones, pero la idea es, como decía al principio, mitigar de algún modo alguna falla que pueda tener algún sistema, que hubo legisladores que estuvieron dispuestos a aprobarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a propósito de esto, tú decís, bueno, no soy abogada, pero puedo tener una opinión sobre el tema, y en entrevista con Búsqueda habías planteado que se debería revisar la existencia de esta fiscalía. ¿Por qué tenés esa idea? Hay un concepto que es básico, que son las investigaciones paralelas, ¿no? En el sentido de que cuando estás investigando el delito base o precedente, para que la audiencia entienda, es el delito que genera los fondos ilícitos que después se tratan de lavar. Cuando estás investigando eso, está recomendado, en todas las recomendaciones, y parecería ser lo más efectivo, hacer una investigación paralela. Entonces, el hecho de que exista una fiscalía especializada distinta a la que está tratando el delito precedente o base, hace que la coordinación tenga que ser mucho mayor si está centralizado en una persona. Pero bueno, hay otras variables que también hay que tomar en cuenta. La Fiscalía lo evaluará en función de lo que ellos entienda, pero nosotros hoy lo que vamos a trabajar es en la coordinación para cumplir nuestro rol de coordinadores nacionales. Uh-huh. Entiendo que en el caso de las fiscalías, parte del problema con lo que tú decís es el desfasaje muchas veces entre el estudio que hacen por los delitos precedentes y por el delito de lavado. Claro, porque hay muchas situaciones ahí en las que la verdad preferiría que lo opinen realmente los juristas, ¿no? Que son los especializados, ¿no? Pero uno puede visualizar que a veces es tarde cuando se puede llegar. A veces podés llegar tarde con las incautaciones, pero bueno, eso es parte de lo que estuvimos conversando, y bueno, y el fiscal está totalmente también convencido de que no del sistema, ¿no? Obviamente él tiene su rol y tendrá su opinión al respecto, pero de que la rapidez, la velocidad con que se hagan las cosas son importantes. Por eso es muy importante la coordinación, el contacto uno a uno, en grupo. Eso hace a un sistema que funcione mejor. ¿Consideras que falta alguna ley como para poder trabajar mejor? A ver, yo creo que con el marco legal que tenemos podemos hacer mucho. Podemos hacer mucho, más allá de algunos puntos que... Es hacer cumplir la ley. Sí, y que el sistema funcione, digamos, ¿no? Que todos los actores tengamos claro que esto es un sistema, que todos tenemos para aportar en este sistema, y que todos estén convencidos de los riesgos que se corren,
y que realmente los sujetos obligados se convenzan del riesgo. Yo creo que sí existe un convencimiento de muchos, pero a veces este tema de la velocidad que hablamos con que los delincuentes trabajan, incluso a los sujetos obligados no le permite estar atentos. No es que no estén atentos, sino tener tan claro dónde puede estar una inusualidad o una operación sospechosa. Por eso se trabajó realmente, tenemos que decir que hay mucha información en la página de la SENACLAF sobre capacitación, y vamos con casos prácticos incluso, que es parte del equipo con el que nosotros seguimos trabajando, con los funcionarios que tenemos en comisión, seguimos trabajando con ellos, pero bueno, hacer un update de la capacitación que tenemos. Yendo a otro tema, Sandra, en el último tiempo se han creado varias sociedades anónimas deportivas. En este momento hay 32 en nuestro país, aquí en Uruguay. Y si bien son sujetos obligados, ¿se los controla lo suficiente? ¿Hay que mejorar los controles? ¿Cuáles son los riesgos en este sentido? Bueno, en realidad la SAD es que tenemos que hay un inversionista, como cualquier empresa. Vamos a crear una empresa, un supermercado, cualquier tipo de empresas, hay alguien que está poniendo el capital, ¿no? O sea, presentan un riesgo, después puede tener algún tipo de operativa que lo haga más riesgoso que otra empresa que se dedica a otro rubro. El sector del del deporte, en realidad, en general, presenta ciertos riesgos. No sé si las SAD presentan más riesgo que el club, digamos, ¿no? Puede ser por el lado que hay inversionistas, pero vuelvo a decir, en cualquier empresa donde exista un inversionista, iba a existir riesgo. Si no sabemos de dónde viene el origen de los fondos, ¿no? Cuando se constituyen las sociedades, bueno, ahí hay sujetos obligados que están haciendo determinados controles en la constitución de una sociedad. Bueno, no justamente. sé si respondí tu pregunta. Sandra, tú decías el fútbol y después te corregías, no, el deporte. Pero bueno, lo cierto es que sí, que donde se mueve más dinero es en el fútbol, sí. Y está esto también de las inversiones extranjeras vinculadas a la SAD. Por eso la pregunta es si ahí podría haber un mayor riesgo por el origen de los fondos y en relación a otras actividades. Yo creo que tenemos que hacer una evaluación de eso. No lo tenemos, hay que hacer. Nos faltan algunos sectores para hacer evaluaciones sectoriales de riesgo. A ver, es un negocio muy particular el de fútbol, digamos, ¿no? Y yo creo que cuando uno va a supervisar, tiene que entender. Sin entender un negocio es difícil poder supervisar y ver dónde se dan las inusualidades. Para eso tenés que saber lo que es usual. Entonces hay que entender el negocio, hacer la evaluación de riesgo y ver, sí, coincido que por el hecho que exista inversionistas del exterior, pero bueno, en eso tenemos en distintos sectores inversionistas y la idea no es cortar ninguna actividad, no es trancar ninguna actividad. El país necesita inversiones, estoy hablando de inversiones en términos generales, y la idea no es que esto sea una tranca. ¿Y falta conocimiento sobre el funcionamiento de la SAD? Si te soy sincera, no hemos hablado con los equipos. Lo que sí tengo claro que no se hicieron actuaciones. Se hizo sí en algún club, pero que no se hicieron particularmente en la SAD. Entonces, bueno, vamos a tener que, como faltan otros sectores también, hacer la evaluación de riesgo y hacer actuaciones, y también con una visión de concientizar. ¿En qué sectores estás pensando cuando decís falta? Bueno, mira, de lo que estuve viendo, hay mucha actuación en el sector de escribanos, inmobiliaria, pero por ejemplo los prestadores de servicios societarios no. Se hizo también en zona franca, pero por ejemplo los prestadores, ahora se había comenzado en
en el tema de joyerías y que manejan oro. Vos mencionabas recién zona franca, ¿no? En la rendición de cuentas pasada se aprobó que las empresas de logística que trabajan en zonas francas perdieran su carácter de sujetos obligados no financieros. Bueno, la justificación en aquel momento fue que las empresas que se dedicaban a lo mismo por fuera de esta zona no tenían esa obligación. ¿Crees que esto fue una buena decisión o se trató de emparejar pero para abajo? Y bueno, como decía, no lo estoy diciendo yo acá, está en la evaluación de riesgo que hizo el país. Se menciona particularmente las operaciones de trading y sí, se hace dentro de zona o fuera de zona. No es que lo esté diciendo la Senaclaf, lo dice la evaluación de riesgo que presenta riesgo. Después había que hacer una evaluación intrasector de zona franca que está en proceso para ver, tal vez hay sectores que hay que excluir, no lo sé, no lo tengo 100% claro, pero hay que terminar esa evaluación y para presentar con fundamento, es lo que digo, esto es una cuestión de consenso como la presidencia ha marcado, que tenemos que trabajar en base a determinadas premisas que ha marcado, que tenemos como lineamientos, como políticas gubernamentales, pero siempre tomando en cuenta que esto requiere de aprobación y de un convencimiento e ir con algo concreto, con números, con evaluaciones, para poder fundamentar cualquier resolución. Sigamos, Sandra, por último, a casos concretos, casos que están sobre el tapete. El fiscal Rodríguez, así como el fiscal Alejandro Machado, que están al frente de delitos económicos, investigan Conexión Ganadera, República Ganadera y Grupo Larrarte. Vos que venís a trabajar en el Banco Central, ¿entendés que faltaron más controles de esta institución? Bueno, la verdad que no me gustaría entrar en dar opinión sobre una organización a la que casi todavía pertenezco, pero sí la conozco de adentro a la organización. Creo que hay que en cualquiera de los casos, y creo que esto sirve, en mi opinión, en términos, lo podemos ver en términos generales, ¿no? Cualquier evaluación de riesgos, cuando se hace y se determina si un sujeto es obligado o no, si es supervisado o no, hay toda una valoración entre ellos, ya es público lo que se sabe de la valoración de los contratos. Si cuando te proporcionan la información no te dan toda la información o esa información es parcial, no es un elemento menor, hay que considerarlo. Para que existan controles, tiene que ser, en el caso concreto del Banco Central, para que existieran controles, tenía que ser un sujeto que esté bajo el control del Banco Central. Y el punto inicial es ese, y el banco tuvo sus opiniones, sacó un comunicado público de las cosas que había hecho al respecto, y por lo que tengo entendido hizo una evaluación de los contratos. Después podrán aparecer otros contratos, otra situación que ya de hecho se está haciendo público de que la situación no era para nada como la que se describía, ¿no? Sandra Libonati, titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, gracias a ustedes, un saludo a la audiencia. Gracias. Gracias. Nada que perder.